Y en este momento, en estos 120 días que dio el Congreso para que se redacten las leyes secundarias, hay unos lineamientos que emitió la Secretaría de Educación Pública. En este momento, los jóvenes egresados de las escuelas normales no tendrán que hacer ningún examen, sino se va a tener plena confianza en las instituciones formadoras para que vayan ocupando las plazas que existan en cada entidad de acuerdo justamente a los logros que han alcanzado al egresar de su escuela. Pero el presidente ya fue muy claro en la carta del 27 de mayo que envió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para que todos los egresados de las escuelas normales tengan plaza, es necesario tener un equilibrio entre la matrícula que ingresa, los jóvenes que van a egresar cada 4 años de las escuelas y las plazas que se abran en los estados. Y eso es importante porque hay estados del país donde hay muchos egresados de normales y se ofrecen muy pocas plazas, pero hay otros estados del país, por ejemplo la Ciudad de México, donde hay muchas plazas y pocos egresados. La Ciudad de México tiene un déficit de maestros de alrededor de 2,000 maestros cada año que faltan, no son los egresados suficientes. Entonces lo que el presidente pone ahí y coloca es: equilibremos el número de maestros que se va a necesitar en cada estado, hagamos una planeación adecuada dependiendo las jubilaciones, las creaciones de plaza con los egresados de las escuelas normales. ¿Se podrán ir a otro estado los de aquí? Sí, justamente la idea en este momento es redistribuir en los estados donde hay menos plazas, a aquellos donde hay más plazas. De manera natural ya ocurría. Por ejemplo, los egresados de las normales de Tlaxcala generalmente no se quedan en Tlaxcala, sino en Puebla, por ejemplo. Pero yo creo que la intención es lograr el equilibrio del sistema en esa medida, como así lo colocó el presidente en esta carta que envía a la coordinadora. Además, de cómo está Tamaulipas, maestros, y ahí las plazas. Bueno, Tamaulipas tiene, digamos, hay un poco más de egresados que plazas, pero no es una cuestión alarmante. Hay estados del país, a ver, por ejemplo, yo les pongo Chiapas, 1,200 egresados bueno, en esta generación, 150 plazas. Entonces ahí la diferencia es muy grande. Acá no tengo exactamente los datos, pero no es de ese tamaño el déficit. Sí, hay mucha gente que se va a Monterrey, yo acabo de estar, y también hay mucha gente que se va a Monterrey, tiene un déficit de plazas. La gente de San Luis, la gente del Cedral, de la Normal del Desierto, busca más plazas hacia Monterrey que a quedarse en San Luis, por ejemplo. Oiga, pero también hay muchas plazas que se están pagando y no se están trabajando. Tamaulipas es uno de los estados donde se encontró mucha gente que nomás estaban cobrando. A nivel nacional, ¿hay alguna estadística de cuánta gente está en esta situación y no les llegan esas plazas a verdaderos maestros? Bueno, hay estadísticas viejas que se hicieron en el sexenio anterior, pero yo creo que el presidente ha sido muy claro en ese sentido, es decir, el control de las plazas, la rectoría en el manejo de las plazas va a ser del gobierno federal, y en ese sentido con lo que se pretende ahí es tener control absoluto en el manejo de las plazas, no plazas discrecionales, no plazas que se otorguen como pago de facturas políticas, o sea, no plazas de maestros que no estén frente a grupo, ¿no? Señor, ¿Es grave este problema? Bueno, hace 3 o 4 años lo que nosotros hemos leído de una auditoría que se hizo a la nómina federal es que era un número importante de plazas. Hoy día la verdad es que en eso justamente se está trabajando de otra manera, por eso hay reuniones constantes con la coordinadora, pero también con el CENTE, y en ese sentido, pues el llamado del presidente es ese justamente. No plazas, no ocupemos las plazas como pago de facturas, como un instrumento para corporativizar trabajadores a los gremios. Utilicemos las plazas para lo que son, para que estén en las aulas frente a las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes de este país. Señor, seguramente ya hicieron una radiografía de cuáles son las principales necesidades en las escuelas normales del país. Bueno, ¿Cómo se encuentra?
Yo quiero decirles que lo mejor en las escuelas normales es que la radiografía no la estamos haciendo desde el gobierno de México. La radiografía la están haciendo los propios normalistas. Hace dos semanas se reunieron de manera inédita en el Congreso Nacional de Escuelas Normales y ahí los propios delegados, escuela por escuela, electos democráticamente, llegaron a ese espacio para justamente planear cómo va a ser en los siguientes años el proceso de la formación inicial de maestros en este país. ¿Qué hace falta en las escuelas normales? Bueno, pues las escuelas normales han tenido un abandono del Estado mexicano por décadas. El presupuesto de las escuelas normales sigue siendo un presupuesto mínimo a comparación del que se otorga, por ejemplo, a las universidades públicas, a las universidades politécnicas, a las universidades tecnológicas. Hay que incrementar el número de plazas de tiempo completo en las escuelas normales para incentivar la investigación, pero también la reflexión cotidiana sobre el quehacer de formar docentes. Hace falta una actualización de los planes y programas de estudio, pero lo que es más importante en las escuelas normales, lo que es prioritario en las escuelas normales, es precisamente recuperar el papel que tiene el docente como agente de transformación social, como una figura importantísima en las comunidades, no solamente en el aula, sino fuera del aula, y que esa figura se ha venido desgastando y perdiendo, sí a partir de la ley del 2013, de la mal llamada reforma educativa, pero también desde antes, es decir, las notas que permean en la prensa en el tema de las escuelas normales son sobre las movilizaciones de las escuelas normales y no sobre los logros que tienen las escuelas normales hoy día. Porque lo que es cierto es que pese al abandono del Estado mexicano, las escuelas normales se han movido solas, se han autogenerado proyectos, han buscado traer recursos económicos y son escuelas normales, digamos, y eso se ve se veía, digamos, en los exámenes anteriores, donde a pesar de que los pusieron a competir innecesariamente con los egresados de otras universidades, los normalistas siempre ocuparon los primerísimos lugares. Bueno, yo soy Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que es la Dirección de Normales de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México. Gracias, España, por favor. Gracias por